Bueno, así que creo que es de sobra conocido Álvaro, que no merece la pena que ponga a hacer una semblanza de sus actividades astronómicas. En fin, que empecemos la conferencia con él, que todo posible. ¿Qué iba a deciros? Nada. Los que habéis dicho que venís, luego habléis conmigo, por favor. Bueno, como queráis. Si queréis apagar un poquito más para verlo mejor, pues como queráis. ¿Queréis que apague más? A ver un poquito más. Bueno, así es mejor. Bueno, en primer lugar, quería deciros que esta conferencia trata sobre lo que hice, pero básicamente es mi experiencia a la hora de montar mi propio observatorio, ¿no? Que es lo que me he ido encontrando por el camino. Pero antes de empezar, sí que me gustaría deciros algo, y es que lo más importante de todo ello es el haber, digamos, puesto en práctica un sueño, el haber contado con un montón de amigos que me han ayudado y la enorme, digamos, prueba de humildad que supone esto, ¿no? Prueba de humildad, ¿por qué? Porque, sinceramente, en un proyecto como este, que es muy pequeñito, pero para uno también ha sido complicado, te das cuenta de que en realidad es que no sabes nada, y tienes que aprender de un montón de cosas, y tienes que apoyarte en un montón de gente, y eso hace que te hagas más humilde. Y ya de entrada doy las gracias a un montón de gente que viene diciendo, y de los cuales muchos hay aquí. Y animaros a hacer un proyecto astronómico del tipo que sea, el que sea, pero hacer algo, porque verdaderamente haciendo un pequeño proyecto se aprende muchísimo y avanzas un montón, pero el que sea, si no tienes telescopio ni tienes nada, a través de internet, simplemente yéndote a las bases de datos de los profesionales, puedes hacer ya trabajos interesantísimos, con lo cual os animo a que cojáis un proyecto, el que tengáis ilusión, lo que sea, que os pongáis a él. Bueno, como decía, esta conferencia versa, pues eso, ¿no? Nosotros vamos a hacer una reflexión sobre el camino, ¿no? El camino que yo he tenido que andar para montar mi propio observatorio. Veamos en qué consiste el camino y qué es lo que me encuentro también a lo largo. Y sobre todo las consecuencias del mismo. No sé si habrá algún fallo más, pero han estado luchando seriamente tanto Jesús Carmona como José Luis González porque esta presentación ahora se pueda dar, porque hemos tenido dificultades con la compatibilidad de las distintas versiones de PowerPoint con las que yo había trabajado y lo que aquí tenemos. El primer fallo es que aquí había una imagen de fondo, no sale. No sé si habrá algún otro fallo. Si lo hay, pues no me perdonaré. Bueno, lo primero para cualquier proyecto sería responder a estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, ¿qué queremos, no? Bueno, hay muchas opciones. Entonces, la primera opción es que luego queremos un observatorio astronómico, es lo que estamos hablando, ¿no? Y eso puede ser simplemente poner un telescopio y dejarlo a la intemperie, dejarlo al aire, y usarlo cuando uno le plazca. Eso tiene algún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, este. Entonces, esto es lo que se trata de evitar, ¿no? Uno quiere tener un observatorio permanente, pero no quiere que ocurran estas cosas. Otra opción muy interesante es con protección removible, es decir, lo dejas en la calle o lo dejas en tu terraza, pero le pones algún tipo de protección. Y esto verdaderamente parece que no va a funcionar, pues funciona muy bien. Y ejemplos hay. Aquí tenemos este fabuloso telescopio, un Takahashi 130, apocromático, sobre una M400, el de José Luis González. A nadie se le ocurriría dejar esto en intemperie, a él sí que se le ocurre, y se le ocurre porque hace esto. Y esto, os aseguro que funciona y funciona muy bien. También es cierto que dentro tiene un deshumidificador y algunas cosas para que no tenga problemas, ¿no? Y sobre todo porque vive en esa casa y por lo tanto todos los días lo ve. Esto me parece que es de César, ¿no? No estoy muy seguro. Sí. Y es un Dobson, bueno, y lo tiene también con su protección y funciona perfectamente el sistema. Otra opción muy interesante, insólita, pero que también funciona, es el del salón. Jesús Carmona tiene su telescopio en el salón y todos habréis visto las pedazos de fotos del sol que hace y por lo tanto no tiene más comentario. Funciona el sistema, aunque es verdad, solo funciona para el sol. Yo creo que no debe funcionar para ninguna otra cosa. Caseta móvil, esta es una opción también muy interesante, que digamos está también muy al alcance de todo el mundo. Simplemente consiste en poner el telescopio fijo y una caseta que con unos rieles pues, se corre y así lo dejas al descubierto, ¿no? Hay muchas opciones, esta es una, aquí es otra, aquí tenemos otra un poquito más sofisticada, más grande, pero viene a ser lo mismo.
En techo corredizo, esta opción hablaremos un poquitín después. Esta es la más corriente y de alguna forma es muy interesante para los nuevos aficionados. Hablaremos muy brevemente, porque nosotros vamos a hablar fundamentalmente del sistema de cúpula, que es el que al final elegimos. Este es otro ejemplo, incluso más bonito, ¿no? Parece más rústico. Y este pues un poquito más sofisticado, más grande, en fin. Otra opción es techo giratorio. Esto lo he puesto porque me ha parecido una curiosidad, aunque en realidad me parece un poco chapucero. El techo se supone que gira. Aquí se ve mejor, es una caseta. Aquí gira el observatorio, aquí se ve lo que tiene ahí metido dentro. ¿Vale? Luego el sistema de cúpula, y ahí sí que hay aquí una variedad tremenda. Desde la más sencilla, que es esto, que es casi un plástico que lo pones ahí en cualquier parte, que es la Sky Set. Aquí tienes esta, que es la Stora Dome. Esto que es un sistema muy interesante. Si alguien se quiere construir una cúpula, construírsela personalmente, este es el mejor sistema, porque puedes meter y tocar los gajos, pues puedes fabricar, luego ensamblar y funciona bien. Esto de aquí, bueno, es otra más. Esta es la que al final sucedió, este núcleo observatorio, este es otro por ahí, esta es una imagen. Y este ya sí que es el observatorio terminado. Bueno, terminado. Digamos en el estado en que está actualmente. Y luego esto lo pongo porque me parece verdaderamente una cachondada, ¿no? Esto se abre y con mucho esfuerzo se ve que esto coge y tira esta, y tal. Aquí se le ve mejor. Por lo menos hará de ejercicio. Luego este sistema, bueno, pues la imaginación es libre, bueno, pues dos gajos. El caso es protegerlo a lo mejor, esto se ha colado, no sé por qué lo puse ahí, pero bueno. Y esto es más portátil, que es pues casi una tienda de campaña la que te va llevando de un lado para otro. Bueno, ventajas e inconvenientes. No se ve muy bien esto, en realidad estaba en rojo lo que es en la derecha y esto estaba en... pero bueno, da igual. Se ve fácilmente. Me he quedado ubicada exclusivamente con el sistema de protección permanente, techo corredizo y cúpula, porque realmente son los sistemas más lógicos y a los que debemos de tender, ¿no? El sistema, no digo nada, el sistema de Jesús, que está bien, pero no es aconsejable porque él nos puede contar luego por qué es o no aconsejable, pero en fin, no me parece muy, al menos, serio con perdón. Esto es lo más razonable. Como ventaja de la protección permanente es que luego es la más barata con diferencia. Y como inconveniente, bueno, es la peor protección del equipo, mayor vigilancia y cuidado, tienes que estar más ahí porque, bueno, está a la vista de todo el mundo y le afecta, pues, lógicamente, el viento, la luz, etc. El techo corredizo a mí me parece la más económica, versátil y discreta. Económica porque comparado con la cúpula. Económica porque comparado con la cúpula viene a ser como la mitad de precio. Versátil porque si te cansas del asunto eso te vale como caseta de aperos. Y discreta porque verdaderamente es que es muy discreta. O sea, lo tienes ahí en el jardín y nadie va a pensar que tienes un observatorio astronómico. Como inconveniente, bueno, le afecta el viento y pierdes el horizonte. Es decir, si quieres que no te afecte el viento, tienes que bajarte mucho. Si te bajas mucho, pierdes horizonte porque la pared te queda muy alta. Y si quieres que no te afecte el horizonte, pues te afecta el viento. Y luego la protección contra la luz ambiente indudablemente es peor que con la cúpula. Y la cúpula, bueno, tiene la máxima resistencia al viento, mejor protección contra la luz porque solo está saliendo un gajo, a veces estás todo metido, mejor protección del equipo, como acabo de deciros. Y como inconveniente, que canta mucho, no es muy llamativa. Entonces, bueno, si uno tiene miedo al vandalismo o lo demás, pues verdaderamente da un poquito de yuyu dejar tanta pasta, digamos, en el jardín. Pero bueno, el precio, que verdaderamente es algo que es caro al menos comparado con cualquiera de las otras opciones, y que todo ha de hacerse a medida. Eso es lo que te encuentras cuando te dedicas a la cúpula, ¿no? Como es redondo, todo lo tienes que hacer a medida. O sea, todo tienes que darle curvatura, con lo cual tienes que estar adaptando cualquier cosa que le metas, tienes que adaptarla. Mientras que en una casa cuadrada no adaptas nada. Pones una mesa y la pones una cama y la pones, haces lo que quieras. En la cúpula, no. La foto esta os aseguro que tenía mejor pinta, ¿eh? Aunque vale. Grados de operatividad. Aquí puedo ser un poquito, no sé si todo el mundo está de acuerdo, pero vaya. No, en esta vais a estar todos de acuerdo, en la que no vais a estar de acuerdo es en la siguiente. Bueno, telescopios automáticos son telescopios capaces de localizar, seguir un astro, enfocar, tomar imágenes, guardarlas para su posterior, es decir, todo lo que hace habitualmente un telescopio de estos, pero que requiere la presencia del operador, ¿no? Tienes que estar encima. Esto es un telescopio automático. Estamos en grados de operatividad, ¿para qué lo quiero? ¿No?
remotizados hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que el operador, en vez de estar a pie de telescopio, puede estar en otra parte. Puede estar en su casa o puede estar en cualquier parte, en principio, del mundo. Y luego ya los robotizados hace lo mismo, pero ya no es una persona quien lo está manejando, sino que es un programa de gestión. Es decir, es un programa informático que tiene todas las órdenes de dada y sabe que tiene que abrirse, que tiene que cerrarse, que tiene que tomar esas imágenes, que tiene el tipo que tiene que darla, etc. Es un programa que se le ha dado previamente y que te lo va a hacer todo automáticamente. No necesita el que una persona esté encima. Bien, ¿y para qué lo queremos? Objetivos y funcionalidades. Aquí es donde a lo mejor no estamos muy de acuerdo, pero yo os aseguro que esta es mi objetivo. La funcionalidad científica o pseudocientífica. Bueno, es la más controvertida. En la práctica es muy difícil la integración en un proyecto. Los intentos de hacer ciencia por libre no pasan de ser tenidos por un hobby de alto nivel y normalmente son rechazados por la astronomía profesional. Esto es así. Podemos darle muchas vueltas y podemos decir que sí, que podemos colaborar con la astronomía profesional y tal. Esto en la práctica no es cierto. No hay ningún astrónomo aficionado que colabore con los profesionales, no por nada. No porque se abra un abismo entre los dos, sino porque es que son dos campos que no tienen nada que ver. De hecho, algún dato que quieres darle a los astrónomos profesionales, enseguida empiezas a hablar con ellos y ellos muy gentilmente te empiezan a explicar y al final, cuando llevas media hora, dices, déjalo, no sigas, ¿no? Porque ellos lo tienen en cuenta absolutamente todo. Tu dato nunca les va a valer. Aunque tú les hagas una foto maravillosa, aunque les tomes astrometría o les tomes fotometría de una estrella, enseguida que tú le vas a decir, sí, mira, he hecho los flash, he hecho los dark, he hecho los vías, he hecho tal, he hecho cual y tal, siempre te decía, pero ¿qué telescopio tienes? Pero, ¿y ese espejo cómo funciona? ¿Y qué temperatura tenías? ¿Y qué no sé qué? Te empieza a decir una serie de cosas que al final te quedas mudo. Y dices que nosotros tenemos en cuenta todo eso y más. Con lo cual, el dato con el que ellos trabajan es, digamos, de tal exquisitez que es muy difícil con esto aficionado a llegar a eso. No obstante, hay algunos proyectos que se puede hacer. Esto además es un tema recurrente porque cada vez que te vas a un simposio, a una conferencia, cualquier fuera de Madrid, del extranjero, da igual, siempre al final llegas a lo mismo. Siempre vas a lo mismo. Y por lo tanto, en esta vida yo personalmente soy de los que piensan que lo que uno nunca debe hacer es autoengañarse. Entonces, saber dónde estás, simplemente saber dónde estás. Y nosotros somos astrónomos aficionados, no somos astrónomos profesionales. Si hubiéramos querido ser astrónomos profesionales, habríamos hecho físicas, astrofísica y habríamos estado trabajando de eso. Sin embargo, aquí somos de todo. Funcionalidad didáctica. Esta funcionalidad, sí, a esta sí que llegamos nosotros, y además no solo llegamos nosotros, sino que llegamos muy bien. Y muchos de los astrónomos aficionados nos dedicamos a ello con cierta frecuencia, de una manera o de otra. O bien mismamente lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, o bien en el colegio de nuestros hijos, o bien porque nos llaman de por ahí y tal. Y esta funcionalidad es posible dentro de un observatorio de aficionados. Y luego la funcionalidad de puro disfrute personal, es hobby. Y esto es el 99% de los observatorios. Hagámoslo como hagamos y digamos lo que digamos. Y si vas a hablar con cualquiera que tenga un observatorio, al final te das cuenta que el observatorio lo tiene porque le apetece y hace lo que le da la gana. Y ya está, y es lo que hay que hacer. Uno no debería engañarse y ser consciente de dónde se está jugando. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, ya sé qué quiero y para qué, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, pues tiene un observatorio astronómico con sistema de cúpula y telescopio remotizado. No lo quiero robotizado, yo no quiero que funcione solo y que haga cosas, no, lo que quiero es usarlo desde mi casa, lo quiero usarlo desde la Conchinchina, si estoy en la Conchinchina, pero bueno, no quiero que funcione todo absolutamente solo. Quiero divertirme, que para eso soy un astrónomo aficionado. Y, por supuesto, ¿para qué lo quiero? Para el disfrute personal, porque es fundamental, para apoyos de cursos y seminarios, y sin ninguna pretensión científica. Ahora, no descartar alguna oportunidad, yo qué sé, a lo mejor en algún momento determinado ves que tienes alguna opción, y por supuesto, pues yo encantado. Bien, lo primero que tiene uno que hacer cuando ya te has decidido qué es lo que quieres es buscar información. Y la mejor fuente de información, desde luego, es esta página web. Si tomáis nota, comentad, y si no, da igual, lo decís y lo doy. Esta página web es impresionante, tienen aproximadamente unos 300 links de observatorios de astrónomos aficionados de todo el mundo. Es verdad que está un poquito anticuada y muchos de los links que aquí aparecen ya no funcionan, pero es paso obligado. Y aunque no te vayas a montar un observatorio, si te das una vuelta puedes pasar una tarde muy divertida viendo lo que ha hecho la gente. Esta página también es muy interesante, lo que pasa es que aquí lo que vienen son planos
y cómo hacértelo y demás. Lamentablemente en primer lugar, para mí, todo viene en perfecto guiri, o sea, todo en inglés. Y digo lamentablemente para mí porque yo personalmente inglés no es que sepa mucho. Y tengo muchas dificultades, pero bueno, vas peleándote, vas pegándote y lo vas consiguiendo, ¿no? Y al final, bueno, pues te enteras. Como además es un tema en el que llevamos metidos toda la vida, todos los que estamos aquí en el mundo de la astronomía, pues aunque no sepa mucho inglés, pues bueno, hay muchas palabras que te suenan y a poco que sepas, pues ya te vas apañando, ¿no? Entonces, la siguiente cuestión que hay que hacer es buscar información. Yo la encontré en estos 4 libros que todos en inglés y bueno, pues sufrí con su lectura, pero bueno, el que está aquí arriba, el que está ahí arriba a la derecha es el más interesante quien quiere hacerse un observatorio de techo corredizo, y este de aquí abajo a la derecha es el más interesante en general como el que quiere hacerse un observatorio. Este de aquí viene muy bien, viene con un CD, con un montón de cosas más, pero está un poquito anticuado, y el de arriba en general no merece la pena. Siguiente cuestión que uno ha de hacer, o que es interesante hacer, es irse a apuntarse a todo tipo de simposios, seminarios o lo que sea que estén relacionados con esta materia. Bueno, pues en este workshop que se hizo el año pasado en Valencia, allí me planté, nos fuimos también, nos fuimos allí y aprendimos un montón de cosas, no solo de observatorios, sino además de otro tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, es otra de las cosas que uno tiene que hacer cuando se mete un proyecto de este estilo. Y luego, por supuesto, ver qué es lo que han hecho los amigos. Si hablas con los amigos y ves qué es lo que han hecho. Bueno, pues este es el observatorio de Antonio Pérez Carrasco. Todas las fotos que aquí salen están con permiso. Llamé a los imperfectos y, por supuesto, me dieron permiso, aunque están en sus páginas web, con lo cual supongo que no tenía ningún inconveniente en que yo las presentase, pero en cualquier caso están. Y las fotos que no son de observatorio son todas mías, con lo cual no tengo ningún permiso nada. Este observatorio me dio muchas pistas para hacer el mío y está francamente bien, La cúpula es una cúpula australiana, es un poquito cara y además hay que traer a Australia, la descarté, pero está muy bien. Este es el observatorio de Antonio Torres, que está corredizo en su terraza. Esto aquí es la terraza, está francamente bien, está hecho a medida, con lo cual ahora salido un poquito más caro, pero está hecho a medida, una calidad excelente y le funciona muy bien. Por cierto, dicho sea de paso, aunque nadie se le oculta, todos estos observatorios, incluido el mío, están metidos en una gran contaminación lumínica, es decir, todos los observatorios para aficionados permanentes, que se hacen todos en la casa de uno, requieren sí o sí trabajar con banda estrecha, porque si no, no haces nada. Eso es un hándicap, pero que uno ya conoce que es así y ya está. Este es el observatorio que antes veíamos y que os hablé brevemente, que es el de José Luis González, que es en la terraza de su casa y lo tiene, la verdad, que funcionando a la perfección. Por debajo pasan todos los cables. No conseguí fotos de eso porque tampoco me cabían ya, pero vamos, pasan todos los cables y se van a una habitación caliente dentro en que está muy confortable y ahí se maneja con perfección todo el equipo. Este es el que hayamos visto de Jesús. Él está aquí, puede decirlo, pero él tira imágenes del sol a través de ese cristal de climático. Yo no sé cómo va esto, pero son bonitas fotos que cortan el hipo. Este es el de Joaquín Ferreiros, también compañero nuestro. Este es un techo corredizo, muy discreto, en su casa de Pozuelo, y fue también, casi incluso hago lo mismo, pero al final opté por otra opción. Una vez ya hemos llegado a este punto y ya sabes que quieres una cúpula, lo que tienes que hacer es buscar en el mercado a ver qué cúpulas hay, a ver qué tenemos, ¿no? Y son un montón, y he traído solo unas poquitas, ¿no? Esta que es de la Stockhaven, esta no me gustó nada porque va como en gajos, con lo cual pierdes casi todas las ventajas de la cúpula, porque ya no tiene la misma protección, ni contra viento, ni contra nada, y tal, y digo, pues es que montar esto pues no tiene ningún sentido. Hasta que montas un techo que lo dice. Esta es la SkySet, esto en realidad lo habéis visto también antes, está muy bien, está muy interesante, pero es que esto es un pedazo de plástico. Esto es un plástico, no tiene más. Eso está muy bien en todo caso cuando vas a hacer alguna campaña. Si te vas a hacer una campaña de observación, yo qué sé, pues a Talar, y sabes que vas a estar 2 meses porque has alquilado una casa, entonces te montas ahí el telescopio, lo pones en estación perfectamente y le atizas esto, ¿no? Entonces cierras y abres y así estás todo bien. Pero como observatorio permanente
yo personalmente no lo aconsejo. No es tan barato como aparece aquí, porque luego te lo tienes que traer para acá y la cosa sube, ¿no? Estos de aquí están muy bien, son muy caros, pero esto fundamentalmente es para los observatorios profesionales, no interesa. Otro problema que tienen las cúpulas es que cúpulas hay y puedes comprar, pero sistema de automatización de las cúpulas es ya mucho más complicado conseguir. Entonces tienes que empezar a conseguir sistemas de automatización de otros proveedores e intenta que eso te funcione. Y en la mía, que viene todo en pack y ya me ha costado, no quiero ni pensar lo que será otra cosa, ¿no? Esto de Pulsar es un poco tirijadoso, parece que tiene buena pinta, pero luego no parece que tenga mucha calidad. Esta aquí es la que vimos que había en el Carrasco, que está muy bien, la verdad. Metálica, yo no sé cómo estará funcionando en cuanto a la temperatura, porque al ser metálica es verdad que tiene una pintura que supongo que la habrá elegido muy bien y será muy reflectante y tal, pero supongo que cogerá bastante temperatura. Estos de aquí en realidad se dedican a hacer techo corredizo, pero tienen esta cupulita nada más. Y esta no tiene interés porque esta puertecita pequeñita que se abre es muy difícil de automatizar y luego además tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Porque si automatizar eso es prácticamente imposible, tienes que meterle los motores, es muy complicado. Entonces, tampoco le di la razón, digo, pues si montas una cúpula, pues que sea un shooter, o sea una persiana completa que se abre y se cierra y así te metes antes, ¿no? Estos también son más para profesionales, aunque también se lo puedes encargar y te lo montan y te lo hacen. Estos de aquí también son muy caros, también son más para profesionales. Estos están bastante bien, pero el inconveniente que tienen es que la compuerta hasta que se abre y se cierra da problemas de estabilidad, es decir, que te entre el agua dentro, con lo cual no interesa. Bueno, todo esto que os digo no es que se me ocurra, es que te pegas un buceo de internet tremendo y te empiezas a meter en los foros y empiezas a ver qué es lo que dice la gente sobre esas cúpulas, porque aquí en España verdaderamente cúpulas no hay muchas. Y entonces para encontrar un individuo que tenga esta cúpula, pues te la ves y te la deseas. Tanto que tienes que ir a internet y ver qué es lo que dice, ¿no? Estos son los de Exploradome, que también se comercializan aquí, los comercializa Imbo y demás. Es una opción bastante buena, pero es como un poco plástico. O sea, luego cuando la ves de verdad, da la sensación de que es como de mucho plástico, no interesaba. Y esta es la que finalmente elegí. Estos son Scope, que es un fabricante polaco. En realidad es una empresa que se dedica a hacer barcos de recreo, y entonces utilizan todo el sistema de fibra de vidrio que utilizan para los barcos, pues lo han implementado en las cúpulas. El proyecto de cúpula y el diseño de cúpula y tal está hecho por una ingeniera naval polaca, una chica, y la verdad es que está muy bien pensado. Bueno, entonces estos son los archiparrillos que lleva dentro, la tarjeta Bellman, bueno, luego eso lo iremos viendo, los sensores. Bueno. Las dimensiones de la cúpula pues son 3 metros de diámetro. A ver si esto... Vale. Son 3 metros de lado a lado, lo cual está muy bien porque en lo que es la parte de abajo es algo más estrecha, ¿no? Estamos hablando de 2 centímetros, lo cual está muy bien porque cuando tú estás hendido, más o menos lo que son los hombros te llegan por aquí y lo que es el telescopio en sí está justamente aquí, con lo cual tienes una sensación de amplitud mucho más grande de lo que realmente es, y sin embargo economizas mucho. Bueno, luego la altura, bueno, aquí lo tenéis, la altura que tenéis aquí son 2600. Este es el sistema que utiliza para la estabilidad del shooter, o sea, de la persiana. Esto es un corte de la cúpula horizontal, es como si hubiéramos pegado un corte así. Entonces, esto de aquí es la persiana, que viene así, digamos, y el agua es que es imposible que entre, o sea, discurre por aquí y cae hasta el suelo, o sea, por aquí discurre y va hasta el suelo. Nunca puede entrar dentro, y de hecho nunca me ha entrado. Y ha caído agua de todas las formas, floja, fuerte, de todas las maneras, y además batiendo con el viento, por ahí no entraba. Problemas de humedad he tenido de otro estilo que luego veremos. Esto aquí es un corte vertical de la columna. Esto aquí es el anillo, es decir, el anillo que recorre lo que es todo donde asienta en la cúpula, y esto de aquí es la cúpula propiamente dicha.
pues teóricamente es imposible que entre agua, tendría que el agua hacer así, y luego venir aquí y hacer así. Eso no lo hace, no lo hace. Podría también hacer así, meterse por aquí, eso tampoco lo hace. Pero ¿qué es lo que hace el agua? Porque el agua tiene el hocico muy largo. El agua lo que hace es que se mete por aquí, se mete aquí, remansa aquí y luego se te mete entre los observatorios. Entonces lo que hice con la institucional de colaboración de Eduardo Vallano, que también está aquí, en principio sellamos por aquí con Sikaflex, sellamos por aquí con Sikaflex, y al final se demostró que era un error porque el agua seguía entrando y no sé muy bien por dónde, al final terminaba rebosando dentro del observatorio. Entonces le hice unas pequeñas salidas por aquí, entonces ahora lo que ocurre es que no sé cómo entra el agua, pero entra aquí, pero aquí lo he sellado perfectamente, entonces ahora ya no entra aquí, sino que se va para acá y se acabó. Pero hasta que hice eso me costó mucho y tuve la misma. Ahora no entra nada. Esto es bueno, lo que es el diagrama de cómo funciona. Esta aquí es la tarjeta Bellman, o sea, es una tarjeta de relés en que controla todo. Esto de aquí es el alrededor del observatorio. Y a través de la propia tarjeta Bellman, pues controla el telescopio, la cámara, la luz, el ventilador y el rotor de la cúpula, o sea, la rotación de la cúpula y lo que es el motor de la persiana, del súper. Y a su vez controla el encoder, es decir, la cúpula tiene que saber exactamente siempre dónde está para saber dónde tiene que apuntar. Bueno, pues controla el encoder y controla el sensor de posición, el sensor dice dónde arrancas, el giro de la cúpula, luego el que abre la persiana y cierra la persiana. Y bueno, todo esto vía internet pues se conecta al mundo, ¿no? Este es el diagrama de bloques, no merece la pena mucho detenerse en él. Esto lo que es el propio programa de la cúpula, que también lo hay para el techo corredizo, o sea que este mismo software podría servir para ello. Tiene un montón de opciones, esto de aquí es la estación meteorológica, en fin, tiene un montón de cosas que si queréis podemos entrar, pero primero terminamos y entramos en esta. Quizá solo tiene interés para el que realmente quiera montarse algo parecido. Esto tiene su interés y tiene mucha miga porque uno piensa que va a ser muy sencillo el que esto funcione, porque dice, bueno, esto tiene que ser muy sencillo, ¿no? El telescopio apunta para allá, pues la cúpula apunta también para allá, entonces uno lo que tiene que hacer es transformar coordenadas azimutales con coordenadas ecuatoriales, ¿no? Entonces, pues ya está, esto está bien. Pues no. ¿Y por qué no? Porque la distancia que hay entre la boca del telescopio y la pared de la cúpula es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Eso qué significa? Que si tú lo que estás es a la intemperie y quieres transformar coordenadas ecuatoriales en coordenadas azimutales, no hay ningún problema, porque la distancia entre el telescopio y la estrella es tan enorme que estamos hablando de lo mismo. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque tú puedes estar apuntando ecuatorialmente a lo que sea, da igual, y poner la cúpula apuntando también a esas coordenadas, pero no es lo mismo que el telescopio esté en esta posición a que esté en la inversa. Porque simplemente es que te vas de la apertura de la ventana de la cúpula. Entonces estás con la pared de la cúpula. Entonces hay que tener en cuenta esta distancia es importante porque tú, por mucho que te empeñes, puedes tener una pequeña diferencia entre el eje verdadero de la cúpula y dónde finalmente ha ido a caer la columna. Primero porque te has podido equivocar y segundo porque lo has podido hacer a propósito. Lo has podido querer descentrar por la característica de la montura. En mi caso no quise descentrar nada, quise dejarla donde estaba y con todo y con eso tiene un descentre de 1,5 cm, que lo calculé en su origen. Y luego tienes que darle también esta distancia, que es justamente en la rótula donde hace el movimiento, y luego esta distancia, es decir, desde aquí hasta lo que es el eje del telescopio. Estas tres tienes que dárselas para verificar la cúpula, porque si no vas a apuntar al mismo sitio. Y además te da mucha rabia, porque apuntas y la cúpula ves que se mueve, todo va bien, pero te queda el telescopio justamente apuntando a un ladito, es decir, a la pared. Esto también tiene su miga porque tú pones la cúpula como quieras y luego pones el sensor casi donde quieras, el sensor de posición inicial, pero luego tienes que decirle al software
¿qué distancia hay entre el sensor y el norte verdadero? Porque si no, no hay forma de que sepa dónde está. Y eso te obliga a lo que luego ya veremos, que te obliga a ser muy fino en decirle exactamente dónde está el sensor. Bueno, todos esos parámetros que os digo se tienen que poner aquí, el X, el Y, el Z, y luego tienes que poner el home position, donde está, los pasos en los que está, y un montón de parámetros más, donde tienes que darle la longitud del observatorio, y un montón de parámetros más. Está completo, es completo, pero no digo sencillo, ¿eh? Aquí, estos son cosas del programa, esto es el telescopio para poder manejarlo, esta es la estación meteorológica, estos son todos los relés de la tarjeta Bellman, y estos son los sensores. Sensor de apertura del shooter, de la persiana y de lo que es la propia cámara. Lleva un poquito de trabajo hacerte con él, pero al final funciona. Entonces, en este punto vamos a hacer un pequeño excursus. Esta foto es en Carrera Alto, en una visita que hicimos, que está por cierto, con Paco de Paula hace ya bastantes años, 1 de julio, y nos metimos adentro y estuvimos ahí con Julián. Un excursus. Para llevar a cabo un proyecto de construcción en un observatorio se necesitan básicamente 4 cosas. Esto es una cuestión un poquito personal, pero yo creo que acierta. Lo primero es muchas ganas de hacerlo. Y de esto no hace falta hablar. Por supuesto que si estás metido en esto porque tienes muchas ganas de hacerlo. Lo segundo, acopio de información. Y de esto es lo que venimos hablando ahora mismo. Lo tercero, dinero. Y esto casi mejor ni hablar. Aunque me podéis preguntar, que no tengo ningún inconveniente en decirlo. Y cuarto, paciencia, que esto es fundamental. Y de esto habría que decir, de la paciencia habría que decir algo más. Entonces, para dotarse de paciencia hay que dar una de 3. Lo que nuestros abuelos llamaban resignación cristiana, que era la aceptación tranquila y sosegada de la adversidad, y que se configuraba en una virtud. Lo que nuestros padres denominaban con el brocardo hay que joderse, que suponía la aceptación enrabitada, conformarse con lo que había, y se conformaba como una inteligente estrategia de supervivencia. O lo que hoy los especialistas en recursos humanos denominan alta tolerancia a la frustración, que significa, y cito textualmente porque esto es maravilloso, cuando el sujeto tiene internamente un grado de fortaleza yoica y cierto equilibrio interior que le permite continuar amando y trabajando, en términos freudianos, frente a o a pesar de la frustración. Lo que se configura como una gilipollez por una total no. Pero en fin, el fin del curso se controla con los de recursos humanos, pero es que es verdad que como yo tengo que ir de vez en cuando a conferencias de los profetas de la nueva era. Los profetas de la nueva era son todos estos, no sé si habéis ido a alguna conferencia que dan siempre las empresas y demás, en la que llega un profeta de la nueva era y empieza a contar lo del esfuerzo, lo de ser positivos y tal, y entonces estoy contando esta chaval. Entonces a mí siempre no puedo, por menos que ser un poquito crítico, ¿no? Pasa cuando haces selección de personal, que te llega un tío y te dice, bueno, yo es que tengo 10 años de experiencia, ya, bueno, pero cuénteme usted un poco su experiencia y tal. No, pero es que tengo 10 años de experiencia. Ya, bueno, y al final tienes que decirle, mire, es que 10 años de experiencia puede ser la mala experiencia de un año repetida 10 veces, pero lo que quiero saber es exactamente usted a qué se dedica. Pues el excursus sirve un poco para que cuando haces un proyecto de estos, tiene uno que armarse de ciertas bagaje psicológico para poder llevarlo, porque son tantas cosas las que tienes que tener en cuenta y a tanta gente a la que tienes que involucrar que verdaderamente, bueno, pues eso. Empieza la construcción. Esto ya os voy a contar cómo se hizo el observatorio, y empezamos con el acopio de materiales, ¿no? Lo hicieron primero, no sabía que era imposible, ¿no? Lo mismo. Aquí es donde iba a ir instalado el observatorio. El pinchito ese no era baladí, estaba exactamente controlado, porque tengo una fabulosa farola, como podéis ver, y lo puse justo debajo de la farola. Bueno, pues al final no hay ningún problema, porque la farola estoy ahora mismo en trámites de apagarla. He pensado en varios trámites como pegar una pedrada y tal, pero no, vamos a hacer algo un poquito más sofisticado, ¿no? Y la localización es la que tiene que ser. Además calculé el horizonte y calculé todo lo demás. Es decir, tienes que tener en cuenta todo, desde el principio, todo. Esto es el anillo base que se me ocurrió, y hablé con el herrero y lo fabricó, y pues para adentro, ¿no? Que aquí lo tenéis, ¿no? Era importante porque como era redondo, bueno, pues tenía que a ver cómo lo hacíamos, ¿no? Cuando empezó eso. Esto de aquí también en el herrero es
la plancha en la que se sujeta la columna y que va embutida en el hormigón. Están ahí todos los tornillos ya soldados. Esto de aquí es el agujero que se hizo. Este es un agujero que finalmente salió de 90 por 60 por 60, 90 de profundidad y 60 de lado. En realidad era de 70, pero luego tiene unas planchas de polispán de alta densidad de 5 centímetros. Entonces lo que es la columna en sí quedó 90, 60 por 60. Esto de aquí son todos los tubos, claro, porque hay que traer la electricidad de casa. Entonces, bueno, pues tengo que hacer todas las rozas para llevarlo hasta casa. Esto de aquí ya es nivelado, hubo que nivelar todo el asunto, ponerle ya el polispán, empezar a meter tubos. Bueno, este aquí es el tubo que viene de casa, este es el tubo que va a ir a la cúpula, y estos son los tubos que van a ir a estas dos estaciones que aquí se ven, que son en las que va a residir la estación meteorológica, la cámara All Sky, la cámara de vigilancia, el Cloud Watcher para ver el cielo y las nubes, y todos los archiperres que uno necesita en un observatorio astronómico poner en el exterior. Bueno, aquí se le puso hierro a mogollón para que no partiese después. Aquí hormigón, bien batido para que se viesen todas las burbujas. Luego bien alisadito. Esto de aquí le puse un sumidero por miedo, porque si vamos a poner un sumidero no debe ser que un buen día se quede abierta la persiana y caiga la tormenta del siglo, por lo menos que el agua tenga por donde salir. Y la verdad es que hice bien, porque cuando al principio tuve problemas de humedad, gracias al sumidero, si no hubiera tenido un problema grave. Ahora la verdad es que da igual, porque ahora ya no hay, ya eso no ocurre y por lo tanto, pues, bueno, está casi sobrando un poco, ¿no? Lo que os decía de las dos estaciones, esto de aquí que veis no es tampoco ninguna tontería, esto es un yarracato, pero en realidad es una toma tierra. Esto está hundido por lo menos 50 centímetros en la tierra, y además está cogido a todo lo que es el armazón metálico que tiene el anillo, ¿no? Esto es importante porque aquí está cogida la toma tierra y en las cúpulas lo es porque con el viento coge mucha electricidad estática y al final te puede caer un rayo y te revienta todo el chiringuito, ¿no? De esta manera, luego ya lo veréis, va drenando y a medida que se va generando la estática, nunca tienes estática ni te dan nada, ni ha tenido ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces el sumidero, esto es por aquí el cable de la columna, esto ya es terminado. Luego para hacer el anillo, porque calculé que era interesante, aquí tenías la vende para que la pongas encima de esto, la cúpula y se acabó, pero eso te queda muy bajo. Y yo quería darle un poquito de altura para que pudieran telescopios de mayor tamaño. No para ahora, pero sí quizá para un futuro. Y el anillo que ahora se va a empezar aquí a construir, fui a la fábrica para ver si lo podían construir todo de hormigón, que era una opción mucho más interesante, y ya me quité pues todos los cables y tal, pero no es que fuera muchísimo más cara, pero era muy complicado de traerlo. Solo conseguí una fábrica en Burgos que fuera capaz de hacerlo y al final opté por abandonar porque había un montón de problemas. Así que es completamente artesanal. Este individuo de aquí es, junto con el portador de la cúpula, son los únicos que han cobrado por hacer algo aquí, porque los demás todos lo han hecho gratis. Con lo cual estoy enormemente agradecido. Aquí que está José Luis, que ha ayudado mucho, y Eduardo Bayón, que también ha ayudado mucho, pues especialmente, ¿no? Y este cobró, además, pero fue muy modesto y lo hizo perfecto. También estuve yo muy encima. Pusimos esta barra aquí soldada, perfectamente a plomo. Esto es un cable de metal para que no dilatase. Y estuvimos midiendo ladrillo a ladrillo. O sea, no se puso un ladrillo sin medir exactamente que estaba donde tenía que estar. La barra esta que previamente había sido calibrada para que estuviera completamente plana, y esto es el nivel, se iba controlando constantemente que estuviera completamente plano de un lado a otro, siempre de un lado a otro. Y al final lo hicimos lo mejor que pudimos y ¿qué tuvimos? 2 o 3 milímetros, ¿no? José Luis, tú te acordarás. 2 o 3 milímetros de diferencia, que francamente nada, eso no es nada, ¿eh? Y además yo tenía mucho miedo de que luego hubiera problemas con la cúpula, que estuviera tal. Y nada, está plano, o sea, no lo hicimos bien, menos mal. Este es el sistema, se ve un poco chungo, pero bueno, este es el sistema que se hizo para la electricidad. Lo que se optó fue por poner un tubo a lo largo de todo el perímetro del anillo,
de tal suerte que, bueno, aquí tenemos un enchufe, aquí tenemos otro enchufe, esta es la caja que da servicio a las dos estaciones de fuera, esta es la caja general, donde entran los cables, y esta es, pues, los automáticos. Está muy bien porque luego hubo que hacerle un par de brocas más para meterle luces de LED rojas para por la noche, y pues muy sencillo, le metes una broca y sacas después le vas sacando lo que te da la gana. Y ya metido por aquí cables, y como es un tubo de los gordos rojos, el sistema eléctrico, la verdad es que esto fue un acierto. O sea, lo pensé bastante, pero pues fue un acierto. Y como siempre no es una idea completamente original, sino que como hablas con tanta gente, y son tanta gente la que aporta ideas, que al final surge por brainstorming, ¿no? Aquí lo que os decía, poquito a poquito, poniendo los ladrillos uno tras de otro, ¿veis? Con la varita, la pego, constantemente midiendo. Luego al final se hizo esto, que nada, simplemente es una escalera de acceso, porque lógicamente como lo subí, pues ahora tengo que subir y luego bajar, ¿no? Pero merece la pena por lo que os decía, porque ganas en espacio dentro del telescopio, del observatorio, y consigues hacerlo mucho más útil de cara al futuro. Aquí ya está terminado. Aquí ya está completamente enfoscado, que también le dije que lo hiciera lo más fino posible. Trajimos arena y viga especial para que pudiera ser muy liso, muy liso. Bueno, y luego ya se pintó con pintura especial y buena, que pueda transpirar, pero que al mismo tiempo sea muy reflectante. Esto es otra cosa que es interesante. Estos son Paloma y Diego, que son mis hijos, esta es la perra, bueno, y mi mujer la que está haciendo la foto. Lo digo porque otras gracias buenas que tiene montar esto es que involucra a toda la familia. Y te lo pasas muy bien, y haces una actividad con toda la familia, y al final se sienten, pues, también partícipes de todo ello, ¿no? Aunque luego no entienden nada y tampoco quieren saber mucho, pero al final les metes en el asunto, y es como ya es suyo. Entonces están como muy orgullosos de que en su casa exista un telescopio, y de hecho ya han pasado un profesor de su clase, algunos niños. Bueno, aquí entre todos los estuvimos de pego. Bueno, esta es mi barriguita, si me di cuenta, luego no sé qué pasó, pero desapareció. Después que fue el esfuerzo que tuve que hacer. Bueno, aquí como lo fuimos montando, aquí ya está terminado, aquí ya empezamos a hacer el suelo, empiezo a hacer el suelo, que esto lo hice yo solito. El suelo es un suelo técnico que es que todos los cables pasan por debajo, porque ya hay suficientemente cable como para que haya más todavía dando vueltas, ¿no? Entonces nada, es el sistema que utilicé, haciendo unos agujeritos a dos barras unidas para que luego pudieran ver, se separaban. Entonces una vez las pones, pues los cables vienen de la columna por aquí abajo y luego van buscando el camino en función de lo que la necesidad, y van llegando afuera, pues en función de donde están. El sistema ha funcionado perfecto. Aquí en plena obra, y aquí ya pues terminado. Esto de aquí es la tomatierra que os decía, es importante. Este, por ejemplo, es mi hermano, que está aquí echando una mano. Aquí ha ayudado muchísima gente. Lo que os decía, que el proyecto merece la pena por la cantidad de gente que al final, digamos, cultiva la amistad, ¿no? Y lo mejor que puedo hacer en este mundo es tener amigos y cultivar la amistad y que lo sigan siendo, ¿no? Aquí ya tenemos el automático puesto. Bueno, esto es en casa, por supuesto tienes que coger y ponerle un automático específico para el observatorio. Aquí está puesto, bueno, ya se le pone luego la curvita para que quede cachondo. Y esto ya es el producto, digamos, casi terminado, a falta de poner la escalera interior, que aquí está, ¿no? Esta escalerita. Y ahora mismo ya he terminado, esperando únicamente a que viniese la cúpula. Esto se terminó, se empezó el 1 de septiembre, se terminó el 30 de octubre, y la cúpula vino, creo recordar, el 12 de febrero, ¿no? 2 o 12 por ahí, de febrero. Aquí esto estuvo muchos meses así, era un agobio porque el viento se lo llevaba, había que estar poniéndolo, entraba agua, bueno, pero esa época pasó. Ya llega la cúpula, donde le puse aquí unos cartones para no estropearse, esto también para no estropearse, aquí está. Bueno, llega la cúpula en el camioncito. La cúpula viene de Polonia, llega hasta Granada, y de Granada se almacena y luego viene para acá. Pues bueno, así, ¿no? Aquí todos los elementos. Y aquí pues a montar lo que es el anillo, que es fundamental. Hacer esto bien, me he dado cuenta que es básico para que todo lo demás funcione. Y se hizo bien. Se hizo bien gracias a los editores, se me nombre con el nivel digital, comprobando, diciendo que estaba muy bien. Y supongo que lo diría porque no me iba a decir ya que toma mano, tenía que. Y aquí Eduardo también pues comprobando. No, pero la verdad es que estaba bien, quedó bien. Podría haber quedado un poquito mejor la unión
del anillo con lo que era la obra civil, podía haberse hecho con cicatriz, como ya sugirió Eduardo. No se hizo así y luego tuvimos que coger y chapucearlo por fuera, bueno, pero se solucionó y por lo tanto pues ya no merece la pena hablar de ella. Aquí veis ya la habría desaparecido. Tampoco pasó mucho tiempo, pero bueno, es que le sufre mucho con esto, ya lo digo. Aquí estos venían así, mira, vamos a mirar a ver si está a nivel, vamos a ver si damos un poco por el culo. No, aquí hay que currar, aquí, aquí todo el mundo que pasa por ahí a currar. Y mira, no. Esto de aquí ya es por dentro. Todo esto que veis aquí es la cremallera, por donde luego van a enganchar el motor y dando vueltas, y todo aquí que veis es una protección. Se ve muy interesante porque así no te entra el polvo y sobre todo no ves girar algo que va con dientes, ¿no? Que es francamente desagradable. Esta cúpula la verdad que está muy bien pensada en todos sus detalles. Te vas a otro tipo de cúpulas y no están tan bien pensadas, muchísimo menos. Esta ya es aquella misma noche que dice esta foto. Esto ya es por dentro, esto es la tarjeta Bellman de la que hablábamos. Esto de aquí son un par de cajas que le puse yo para coger todas las conexiones y recogerlas en alguna parte, porque si no van por todos lados. Todos los tubos que hay aquí los puse yo también, no vienen los tubos, me los dieron así por aquí. Esto de aquí es un variador de frecuencia, porque los motores son trifásicos y la corriente que viene, sin embargo, es de 240, y esto funciona a 360. Hay un tubito que viene por aquí y que se mete aquí, pero no se ve muy bien, que es el sensor de posición. Perdón, es el encoder, el sensor de posición es este de aquí. Y luego de aquí, estos son los archiperos de la persiana, que está aquí. Esto aquí es una caja de conexiones, este es otro variador de frecuencia y esta es una cajita que le puse yo también para recoger un poco pues, los distintos cables que había ahora. Esto de aquí es el motor de la persiana, eso estamos apuntando al techo. Esto de aquí es el sensor de apertura, o sea, la persiana, que es esto de aquí, va pasando hasta que toca con esto y se para. Porque si no, seguiría y se caería. Entonces, este sensor es importante. La luz, esta se la tuve que poner yo, esto no te venía y se la puse yo. Esto de aquí es el conjunto. Todo esto que veis aquí, todo esto gira y todo esto que veis aquí queda fijo. Este cable que veis aquí es el único incordio que tiene, porque esto verdaderamente va girando, entonces se va enrollando, pero está razonablemente bien pensado porque no molesta mucho, sobre todo porque en la práctica, cuando estás trabajando por la noche, en realidad te vas a un sitio, cuando le dices al ordenador que se vaya a un sitio, te vas y ahí te vas a quedar toda la noche. O sea, no tienes que irte a mucho más sitio, ¿no? Y por lo tanto pues no molesta nada. Al principio más, porque como tienes que calibrar y para calibrar dar vueltas aquello y tal, bueno, es más complicado. Esto de aquí es el techo, con las dos luces que le puse, y este es el primer setup, la primera configuración que tiene el observatorio. Es un 128, un PTG 128, este es un 80 con el aplanador. Esto de aquí es una cámara, una QHI9. Aquí ahora mismo tiene puesta una DMI, pero bueno, le pongo un montón de cosas, o le pongo, depende de lo que quiera hacer, ¿no? Y bueno, esto es una Rosman. Esto de aquí es un deshumidificador, es importante porque para mantener siempre a raya el punto de rocío. El punto de rocío es algo que ocurre tanto fuera como dentro del telescopio. Entonces, para que nunca haya punto de rocío, pues tengo un deshumidificador. Para bajar el punto de rocío puedes hacer dos cosas. O le bajas la humedad relativa o le subes la temperatura. Entonces, puedes poner un calentador. Pero claro, meterle un calentador a un observatorio es como de perogrullo, ¿no? Porque lo que tú necesitas es que el observatorio y lo de fuera estén siempre a la misma temperatura. Meterle un calentador no interesa. Interesa más un deshumidificador. Esto de aquí es la conexión de internet y esto de aquí es el ordenador. Esto es una mesita plegable que va adosada a la pared, que la abates y ya no hay nada de nada, te quedas únicamente con la pantalla y con el teclado en las rodillas, en una mesita y nada más, ¿no? Y lo demás todo pues funcionando. Estas son unas sillitas que en principio puse porque como siempre hay gente en el observatorio pues necesito sillas para que estén, ¿no? Pero cuando estoy yo solo va todo fuera y me quedo solo con una y se acaba. Bueno, esto
Bueno, esta que el monitor y tal, pues, no sé, esto en realidad es de color rojo. Y estos más oscuros, son tres foquitos rojos de luz de LED y eso te va muy bien para empezar a trabajar y luego ya se baja. No está reñido con que haya un poquito de plantas, así que le planté unos boj, unas plantitas para que quede ese mono. Y luego, pues bueno, aquí toda la banda que ayudó y que no ayudó, pues un buen día, pues nos fuimos y nos tomamos unas chuletillas y nos pasamos por bien. Aquí hay un montón de gente conocida, ¿no? Los artistas con Miros. En fin, bueno, todo. Esta foto no es nada, simplemente es que me gustó. Es que no sé, parece que es más de lo que es, ¿no? Aquí estas son las fuentes de alimentación, esta es la caja de control del telescopio, esta es otra fuente de alimentación que controla esto de aquí, que es un ventilador, porque una de las cosas que me di cuenta, y además está programado, es que lo que era el tubo que vimos que gira, aquí está alrededor de la obra civil, resulta que condensaba, y me encontré con que había humedad en todo el sistema eléctrico. Y entonces le tuve que poner este ventilador, que es un ventilador de ordenador, y luego en la otra trampilla, vamos a otra caja que hay aquí, hicimos agujeritos, y entonces esto funciona con una periodicidad que le puse, no me acuerdo cuánto es, que no está ya programado, entonces funciona el ventilador y no hay nada ni otra, ya, aunque esté muy húmedo todo el exterior, ya no se condensa absolutamente nada. Esto aquí es la caja del ordenador, tuve que reugenizar un poco el sistema, porque esto es un ordenador normal, de sobremesa, de lo que nada. De hecho, es reciclado, este ya era obsoleto, lo iba a tirar, y lo que hice fue formatearlo y tal, y lo puse aquí, ¿no? Entonces esta cajita está muy bien porque esto al fin y al cabo, luego por la noche está abierto todo, ¿no? Un ordenador de sobremesa que está fabricado y diseñado para que trabaje en un domicilio, pues sospechaba que iba a dar muchos problemas, entonces le puse esto y la verdad es que no ha dado ningún problema y no hace nada, es como si estuviese en su habitación particular, ¿no? Esta nos decía que hay que decirle exactamente dónde está el norte verdadero para que calcule la distancia que hay entre el home position y el norte verdadero, y eso obligó, aquí no se ve bien, pero todo esto es una escala graduada, los 360 grados que tiene el horizonte, y tuve que hacerlo calculando exactamente el horizonte, lo hice con la propia puesta en estación del telescopio y con un láser, o sea, fue complicado, pero al final obtuve una precisión impresionante, ¿eh? O sea, creo que es exacto, o sea, esto está exacto. Y al final la diferencia que hay entre el home position y lo que yo previamente había calculado, que era la dirección del observatorio, y que lo calculé cuando no había nada, cuando estaba el palo aquel inicial, al final me equivoqué en 1 grado, que viene a ser como unos 2 centímetros. Yo me quedé muy contento con aquello, porque verdaderamente hice un buen trabajo aquella noche inicial, en el que estuve casi toda la noche calculando exactamente dónde estaban los puntos geográficos. El cambio de configuración me he puesto un fin de semana y 3 noches de calibrado. Entonces, cambio la configuración, cambio la columna, o sea, lo cambio de forma, ¿no? Cambio la columna, pongo una nueva columna y meto una LX200. Está la columna del LX128 y esta la del LX200. Aquí está la cuña ecuatorial y este es el setup que ahora mismo tengo, ¿no? No exactamente este, porque ahora mismo tengo aquí un SP4 puesto. Esto, por ejemplo, lo he quitado porque me he dado cuenta que no me estaba dando buen resultado, me daba muchos problemas de seguimiento, así que he ido a hacer puñetas y he puesto aquí en su lugar un telescopio pequeñito que es como que hago ahora mismo el seguimiento. Bueno, como corolario, es importante tener en cuenta las 3 leyes del estómago aficionado. Yo lo repito mucho y que me lo haya oído ya, pues tendrá que volver a oírlo, pero es verdad. Hay que tener en cuenta que nada funciona a la primera. Esto yo creo que a todos os habrá pasado, que pongáis lo que pongáis, nunca nada funciona a la primera. Pero no pasa nada, porque todo termina funcionando. Simplemente es cuestión de dedicarse a ello y ya está. Ahora bien, también es cierto que nunca responde a las expectativas. O sea, uno siempre piensa que el cacharro que se iba a comprar iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y al final funciona y es lo que era, pero no termina de ser lo que uno quería. Pero bueno, estos son gajes en nuestra afición. Y con relación a montar un solo testamento, habría que añadir que por mucho tiempo que dediques y pasta que le ser, esto nunca se esto una nuevadita de cayó y
Esta cúpula tiene, no sé cómo se lo montan, pero se está muy fresquito dentro. O sea, es decir, abres por la noche, se enfría todo, se aclimata, luego cierras a las 6 de la mañana o lo que sea, y hacen como poco 4 o 5 grados menos dentro que fuera, siempre. Pero tiene un material muy bien refrescante y además no, o sea, te metes dentro en agosto cayéndote una que no te quiero ni contar, pones la mano en el interior de la cúpula y está fresco. Que tú piensas, esto va a estar ardiendo. No, está fresco. Y te metes dentro y nada. Es así. He pensado lo mismo, digo, esto va a ser. Es más, por el día, como ahora la cúpula la lías, porque entonces se te mete el calor de ambiente, ¿no? O sea, pero no da problema eso. ¿Nadie quiere saber cuánta pasta? Mira, esta broma cuesta, no tengo o sea, puedo decirte exactamente lo que costó cada cosa, pero todo, 11.000 euros. 11.000. Todo, bueno, vamos a ver, todo, columna incluido. O sea, a partir de la columna, fuera telescopio y todo. A partir de la columna, eso es otra historia. Pero incluida la columna. Pues es una barbaridad. Un poquito costa. Pero me ha costado más en horas de trabajo, ¿verdad? En hora de trabajo sí cuesta más, la cúpula en sí cuesta 8.000 euros. ¿Cuánto? 8.000 euros. Pero completamente automatizada, y porque puedes comprarla sin automatizar, entonces la abres y la cierras tú. Y ¿Su experiencia 3 metros es suficiente o...? sí, Sí, para uno. 3 metros es suficiente. Ahora estos están fabricando uno de 4, que a lo mejor podría ser... Da un poco más de comodidad, pero da más comodidad, puedes meter un cacharro en todo caso más grande, pero aquí puede llegar a entrar un cacharro muy grande, sobre todo porque ahora mismo estoy metido dentro, y estoy metido dentro pues no, porque todavía estoy dándole vueltas para que aquello funcione en condiciones, pero llegará un momento en el que no estaré dentro únicamente por el día para algo que no esté funcionando o para alguna cosa. Y si no estás dentro, entonces sí que te cae un pedazo de telescopio impresionante, porque o sea, te cae 1 metro de telescopio, son una apertura de 1 metro, porque eso sí, que se pega a la pared, ¿no? Pero te puede caber algo muy realmente grande. Y sin embargo, con las cúpulas pasa exactamente que con los telescopios y la apertura. Es decir, un telescopio de 100 milímetros de apertura cuesta 10 y uno de 200 no cuesta 20. Cuesta 50, ¿no? O sea, es aritmética, es progresiva, no es aritmética, es exponencial la curva, y entonces irte a 4 metros ya no te sale por un poco más, te sale por mucho más. Y comercializan de 5 metros, que esa la utilizan para telescopios ya más grandes, incluso profesionales, y esa cuesta... Bueno, para empezar te dicen que consultar, pero luego ya consultas y son 50 y tantos mil euros. Algo 8.000 con todos los aceros para automatizar, pues No. ajustado. ¿Y cuesta en casa? No. Cuesta en casa, te cuesta 400 euros traerla, y si quieres que te la monten, 600 más. Yo dije que me la montase, porque hablando con Ignacio de la Cueva, que es el que la comercializaba, que haz lo que quieras, si quieres te la haces tú, y tú con tus amigos lo puedes hacer. Pero vamos, yo te aconsejo que lo hagan ellos. Y bueno, pues que lo hagan ellos. Y menos mal que lo hicieron ellos. Porque, bueno, aquí lo pueden decir José Luis y Eduardo, tenía su mía. O sea, nosotros lo hubiéramos terminado haciendo, pero las hubiéramos pasado canitas. Y además le hubiéramos dado miles de vueltas y probablemente no nos hubiera quedado igual. Mientras que estos llevan puestas ya 10 o 12, no creo que lleven más, puestas, entonces ya se las saben todas. Entonces ya saben que hay que poner esto primero, lo otro, que hay que tener cuidado con aquello, con lo otro. Estas cúpulas, tú las encargas, mandan el pedido a fábrica, en fábrica la hacen y la montan entera, y la prueban entera. Y cuando ya está entera, la desmontan y te la dan. Y eso está muy bien, porque luego aquí te funciona. Que de otra forma, a lo mejor no te funciona. No, aquí te funciona. Y lo cierto es que funciona. Y la pusieron y funcionó.
Entonces, pues es una cosa que es de tener en cuenta. Y funcionó, y funcionó, es decir, y funciona. Que tienes así miedo porque no sabes si qué va a pasar o qué no va a pasar, y algunas cosas que no funcionaron, porque nada funcionó a la primera, fueron torpezas mías o inexperiencia, o sea, poca habilidad, porque bueno, no me había estudiado bien el asunto, no había parametrizado bien algo, ¿no? Y algo falla. Y normalmente cuando algo falla es que has metido la pata tú, normalmente. Entonces hasta que te das cuenta dónde está el error, lo cual te hace avanzar mucho, que te vas dando cuenta de cómo va el asunto, ni cómo funciona. Entonces hasta que ya, bueno, te vas dando cuenta y va bien. Abre y cierra perfectamente. El sonido de los motores es precioso, son unos motores trifásicos que suenan, que dan gloria. Lo que ya no suena tan bien es un poco el rollo del engranaje, ¿no? Que es una cosa pues, que suena un poco, un poquito, a veces, otras veces. El motor sí que funciona bien, eso muy bien. Luego hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque, por ejemplo, cuando lo calibré por primera vez, pensé que un poco más creí que vomitaba, porque claro, monté todo aquello y tal, y dije, bueno, y ahora con mucho miedo le doy a... ¡Ah! Y empezó el telescopio a moverse, la cúpula a moverse, tal y cual, y sinceramente es que, y además como estaba, me cogí un mareo, y además de eso, instantáneo, que no sabía ni dónde agarrarme. Sí, porque no sabía qué es lo que se estaba moviendo, o sea, de eso que... Si a eso eras tú. Sí, no sabía, se movía yo, se movía. Entonces, de repente, muy desagradable. Y además como estaba con las luces rojas y tal, fue de repente... Bueno, hasta el punto que le di a la tecla de ¡pah! Y me cargué toda la configuración, después toda la puñeta. Y entonces dije, bueno, ya sé qué va esto. Entonces ya la siguiente ya estaba preparada. Entonces ya la cosa fue de otra forma, ¿no? Pero sí, se mueve y tal, y tienes miedo de qué va a pasar y tal, pero funciona bien y tal. Pero también es cierto que la cúpula, y eso a su vez que se tiran unas cuantas horas conmigo a pie de obra, no sé cómo deciros, es muy romántico estar dentro y mola mucho, pero es muy poco práctico, ¿verdad? Es muy poco práctico. O sea, llega un momento en el que dices, joder, por ejemplo, hay algo que es muy poco práctico, pero en la cúpula no hay servicios. Y cuando estás metido ahí dentro no puedes salir. Y siempre que estás poniendo una imagen que te vas a tirar en 3 horas. Bueno, tiene solución, evidentemente, ¿no? Pues ya está. Al minículo para resolver el problema. Pero tienes que tener en cuenta. Y entonces desagüe. Sí, el desagüe, sí, lo puedo hacer al final. Pero tiene esos pequeños inconvenientes. Mientras que en una caseta, pues, que abre por el entonces tiene su ventaja. De todas formas, Álvaro, tu diseño, el fin de cuando se acabe todo será que no esté remotizado, o sea que tú no vas a estar, o sea que tú vas a estar en tu casa y vas a manipular todo desde allí. Una cosa que, aunque lo has mencionado, pero quería que se lo explicaras meridianamente claro, eso de que nada funciona a la primera, porque todo esto que hemos visto de tornillos, anillos, ruedas, dientes, todo eso, o sea, un tornillo es lo mejor que existe en el mundo. O sea, una tuerca y un tornillo, aquello funciona siempre. Donde entra la informática, estás perdido. O sea, sí, me imagino que estaréis conmigo, ¿no? Donde entra la informática, estás absolutamente perdido. Puedes ser un experto en astrofotografía, que como te den un software para hacer astrofotografía, no vuelves a hacer una astrofotografía en tu vida. No, vamos, estoy desafiando, pero ¿cuántas noches, cuántas horas nos hemos tirado? Darnos las 4 de la mañana, empezar a las 11 de la noche y no conseguir absolutamente nada. Estar en el mismo punto donde estábamos a las 11 de la noche, y eso noche tras noche, y no saber por qué esto no lo reconoce, por qué ahora no lo ve, por qué ahora me sale este mensaje. O sea, son muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Es una cúpula que está hecha en Polonia, un software que ha hecho un polaco, que es un software que está hecho en inglés por un tío que habla polaco. Es la plataforma ASCOM, que no sé quién coño la ha hecho, los americanos. Luego está el Maxim DL,
El Maxinder es un programa, a mí me parece fantástico, súper poderoso, pero está lleno de trampas por todos lados. Las versiones se van sucediendo y hay una versión que te da un problema no sé qué y la otra te da un problema no sé cuál. Solo te enteras después de que te ha dado el problema. Al final resulta que un amiguete te dice: no, es que claro, ¿tú qué tienes? No, es que tengo una cámara. Ah, claro, es que eso, la versión tal, da un problema y ahora hay que hacer no sé qué. Tal. O sea, está lleno de eso. Luego, el software de captura de la propia cámara, el RoboFocus, otra historia. Es decir, está lleno de cosas que están fabricadas por cada uno, por su padre y por su madre, y que tienes que hacer que todo eso funcione. Y que funcione bien, porque si funciona mal no funciona. Y francamente, es complicado. Por eso os digo que es lo verdaderamente complicado de toda esta historia. Y es en donde tienes que tirar, ahí es la prueba de humildad total. O sea, ahí es donde te das cuenta de decir, desde los 14 años llevo yo aficionado a la astronomía, y esto ha sido un reto, porque es que verdaderamente decir, pero es que esto no me puedo creer, es que no me lo puedo creer que esto sea así, ¿no? Luego, todo lo que montas en el telescopio y tal, todo tiene su miga, o sea, cualquier cosa, de hecho cuando he enseñado el observatorio, que se lo he enseñado a amigos y conocidos, me preguntaban, ¿y esto? Y al final dejaban de preguntar, porque dicen, vamos a dejar de preguntar porque ya no se está ocurriendo, porque cualquier cosa que haya está por algo, pero es que la más mínima pieza. De hecho, te vas a hacer una foto y tal, después de muchos problemas, no sale. ¿Por qué no sale? Ah, el backfocus del aplanador, porque es que resulta que no lo he respetado. A fabricar una pieza especial para que haga backfocus para la cámara, porque si no, no funciona. Ahora es no sé qué, o sea, constantemente estás metiéndole piezas y historias porque no te está funcionando, de una forma o de otra. O porque no haces foco, o porque no sigue con el seguimiento. El seguimiento, eso es otra batalla que no te voy a contar. Luego te das cuenta que tienes problemas de equilibrado. Bueno, la última, digamos, la última configuración, que es el X200, finalmente la voy a cambiar, me voy a ir al FS98, porque está lleno de pesas, pesitas por todos lados. O sea, he tenido que poner una pesa para una cosa, una para otra y tal, para equilibrarlo. Y de hecho es un telescopio, me estoy refiriendo para hacer fotografía de cierta calidad, que es a lo que yo quiero llegar. Ya después de haberlo equilibrado completamente, solo vale como muchísimo para 4, 5 o 6 grados, no vale para más. Porque en el momento que te vas de esos 5 o 6 grados, ya está desequilibrado. Y ya el seguimiento es malo. No es que sea malo, es que es muy malo. Bueno, es que no te vale. O a mí no me vale. Y quizá no me vale porque también te va rodeando de amigos y compañeros que no hacen más que fijarse en las esquinas de la foto, a ver, y además te la ponen a mí, no que te la pongan al 100%, a mí, para ver cómo está, y al final te dicen, mal el seguimiento, mal el enfoque, mal tal, puedes tirar tu telescopio, y tal y cual. Entonces, claro, este tipo de cosas, no sé si cambiar de telescopio o de amigo. Tíralo y dinos dónde. Y entonces, bueno, está lleno de eso, pero eso te hace más. Y te hace funcionar, y te hace que, bueno, que la cosa... Y luego, oye, cuando va a funcionar alguna cosa, pues francamente da muchísima satisfacción. Pero vamos, para que os deis cuenta de la X200 lo voy a eliminar porque así no me parece el plan. Es que la equilibrada es lo que hace. No me parece el plan. Es un telescopio fantástico para enseñanza. O sea, si lo que tú quieres es enseñar el cielo a la gente, pero en visual, es fantástico, porque te vas a todos lados, tiene mucha apertura, es un software robusto, es una máquina muy robusta, o sea, funciona muy bien. Si tienes problemas, la verdad es que el sistema funciona bien. De hecho, nada más cambiar el setup, lo pongo, tal, con la configuración, lo pongo, todo estupendo y tal y cual, joder, no funciona. A desmontarlo, y para Alemania que se fue, gracias a José Luis, que tuvo ahí un gran detalle. Entonces desmontamos aquello, mandamos las placas a Alemania, a MIDE de Alemania, y nos lo trajeron arreglado. En ese sentido, el MIDE tiene la ventaja de que tiene un soporte técnico bueno. Entonces, la X200 es una buena pieza para enseñanza, es una muy buena pieza. Y si quieres hacer algo más que enseñanza, si sabes lo que tienes y sabes que tienes que equilibrar a la perfección y que tienes que aguantar con esos 6-7 grados como mucho, pues perfecto. También es verdad que 7 grados de cielo dan para una barbaridad. O sea, dan para una barbaridad. O sea, que si quieres hacer cositas, pues también puedes hacer cositas ahí. Pero yo que lo que quiero es divertirme, pues llega un momento que no te diviertes tanto, ¿no? La alemana es más
más estable. La alemana es más estable. Tiene sin embargo un problema, y es que en la cúpula, en la montura de horquilla, es una gozada, porque estás tú por ahí, el telescopio se va moviendo y tal, y No te va a pegar en no la te pega cabeza. por ningún lado, no te pega por ningún lado, tú lo ves moverse y tal, da igual, eso es una gozada. Y luego todos los cables, van dirigidos, todos cogidos, y se mueven perfectamente, sabes que no se van a enganchar, o sea, es todo perfecto. En la ecuatorial alemana, cuando tenía antes, me he hecho daño, y mucho. O sea, me he pegado con la cabeza en la espesa, me he pegado contra el telescopio, pero daño, ¿eh? De hecho, llegaba un momento que estás en el y decías, bueno, tengo que levantarme a hacer no sé qué. Decías, tengo que levantarme a hacer no sé qué. Entonces te quedabas quieto y empezabas a hacer así. Mirando por todos lados, a ver dónde estamos. No te habías perdido ya, porque no se veía por ahí, ¿sabes? Empezaba a saber por ahí, claro. Tú dices, espérate, ¿dónde estamos? A ver, bien, estamos aquí, nos levantamos, cuidado, pero como eso, ya te concentras en lo que estás haciendo, estás concentrado y tal, ya pierdes en dónde estamos y te levantas, ¡pah! Ya te haces mucho daño, ¿eh? Pero mucho de eso que te tiras 5 minutos diciendo, ¿qué daño me he hecho? Y entonces fue una de las razones por las que dije, esta configuración, de momento fuera, vamos a por otra. Pero sin embargo hay que resignarse a lo que es evidente, y es que, la verdad, para astrofotografía, que es lo que yo hago o quiero hacer, en serio, mejor la ecuatorial. Esa es mi experiencia. Mejor la ecuatorial. Hombre, si me pones una montura de horquilla que sea un profesional, que las hay, súper carísima, pues posiblemente, claro, la cosa cambie. Vamos, no, Es que sea un diámetro de 50, le metes gramos de no sé qué, pues eso no le afecta. Porque a un diámetro de 25, 30, bueno, le metes algo de contrapeso, pues claro. Pero bueno, sí, digamos, ya te digo, eso es también cuestión de precio. Es decir, uno tiene que también saber dónde está. Tú tienes que poner algún límite a esto, porque si no le pones ningún límite, puedes tener un problema en la familia también. Es decir, que todos hemos hecho barbaridades y cuando nos preguntan cuánto te ha costado esto, pues le decimos, bastante. Hombre, pues cómprate otras cosas si quieres. Pero lo cierto y verdadero es que tienes un límite. No puedes estar. No te puedes comprar una montura ahí que te cueste 60 o 70 mil euros. Bueno, a lo mejor alguien no. Yo no puedo. Yo ya no puedo. Yo creo que quizá aquellos que estén pensando en embarcarse en esta historia y como el éxito es necesario, ¿no? Por lo menos ver un poquito de luz en algún momento, ¿no? No siempre fracaso, quizás el mejor setup sería efectivamente una montura ecuatorial y un refractor. Y un refractor no demasiado grande, empezar con un refractor a lo mejor de 600 focal, algo así, algo que no implique mucho peso, que la montura vaya bien y luego pensar en diámetros y focales un poquito mayores. Y aseguras así que, hombre, te cuesta unas cuantas noches y tal, pero ya veo la imagen, bueno, tengo que corregir el foco, pero te da una de cal y otra de arena y no entras en el desasosiego y en la desesperanza total de tantas noches sin funcionar nada, ¿no? Esa configuración de montura ecuatorial con goto, por supuesto, para esta fotografía con goto, y un refractor mediano es muy aconsejable. De hecho, fíjate, ahora mismo, como aquí da igual, podemos hablar de marcas, de precio, de lo que nos dé la gana, porque para eso estamos aquí, una EQ6 con un 120, un ED 120, que es, hombre, tiene su precio, pero francamente tiene una relación calidad-precio estupenda. Y eso funciona muy bien. Y ya con eso se pueden hacer cosas muy interesantes. Y con esta configuración de un EQ6 y un 120, y le metes una caseta con raíles, o sea, te compras la caseta, que eso sí que es barato, una pequeñita, ¿eh? Y luego los raíles, te vas al herrero y lo haces, y le pones unas ruedecitas que te compras en el Berlín, y ya tienes un observatorio permanente ahí, ya lo tienes permanente, y perfectamente, y eso funciona. De hecho, en mi casa, la que habéis visto, bueno, la casa no la habéis visto, pero ahí en el país, tengo otra columna puesta, o no la tengo puesta ahora mismo, que la tiene Eduardo, porque es una zona más alta y tal, y monta, digamos, un observatorio permanente, como el de José Luis,
pero única y exclusivamente para planetas, nada más. Entonces es muy cómodo porque estará, porque ahora mismo no, estará la montura puesta permanentemente y el telescopio en casa. Entonces, simplemente escoger el telescopio, ponerlo en estación y a funcionar. Yo he tenido un telescopio montado a la intemperie totalmente, protegido como protege José Luis el suyo, y estuve 20 días fuera de aquí, lo dejé al aire, le cayó una nevada de no terminés y estaba completo. Funcionó perfectamente, ningún problema en absoluto. Pero te digo, o sea, si tienes un poquito de cuidado te va bien. Y se hacen cosas interesantes. De hecho, la luna que visteis al principio de la charla, que es una luna sin colores, que la hicimos de octubre, esa está hecha ahí. La que nos enviaste por... Sí, pues esa está hecha ahí. Esa está hecha en una prueba, porque montamos Eduardo y yo esa columna que la había fabricado él. Y pensábamos que el diseño era bueno, pero como nada funcionó la primera, pues luego lo pusimos y joder, fue ponerlo y vimos que aquello vibraba que no era tolerable, y entonces pues tuvimos que desechar aquella opción. Pero para probar aunque ya veíamos que no funcionaba, sería la eso iba a vibrar mucho. No obstante, quise hacer una prueba. Antes monté el telescopio, le puse una cámara, una 350D, y le hice 224 fotos a la luna. Luego las sumé todas, hace un rango dinámico que no te quiero ni contar, y con eso ahí y funcionó a la perfección. Con mucho cuidado, tuve que estabilizar mucho aquello, y con muchísimo cuidado ahí con la perilla y tal, pero funcionó. Ahora ya esa columna se la llevó Eduardo y ya me ha dicho, que espero que sea verdad, que ya le ha puesto más cartelas y que ya ha hecho, que ahora ya va bien. Tendremos que probar. Tendremos que probar, no, pero yo creo que esta vez sí que va a funcionar. ¿Y qué velocidad tiene salir de internet de conexión? Bueno, yo tengo contratado 6 megas, que es muy mucho, pero va como un tiro, porque va con lo que va. Es que llega fibra óptica hasta prácticamente en casa. Tardé mucho en que me dieran la conexión, porque Telefónica no había llevado todavía ahí nada, pero lo bueno que tiene es que los que hemos llegado tarde a esto hemos llegado muy bien, porque claro, nos han puesto fibra óptica. Porque ya que estaban poniendo cajas nuevas y todo nuevo, pues nos ha llegado lo mejor. Entonces, pues es curioso, pero ahí va mejor que en el despacho. El despacho lo tengo en Opera, al lado de la Puerta del Sol, y funciona bastante peor internet ahí que en casa, que está en el Escorial. O sea que cosas que tiene Telefónica. Yo te quería hacer una pregunta para comparar con el telescopio de febrero con el que trabajo yo. Hombre, este más pequeño seguro. No, ya, perdón. El mío tiene 12 ruedas, u 8, ¿cuántas es? Hablo de la cúpula. La cúpula, son 12 ruedas. 12 ruedas, ¿verdad? ¿Tocan todas las ruedas la pista de rodadura? Todas. El de febrero no hay madera. No lo conseguís. Hay 8 ruedas. Eso porque no está... Porque no está bien. No, claro, esa es la razón, pero que... Bueno, nuestro trabajo de ponerlo completamente liso, y por lo que yo me empeñé a tope, fue por eso. Y luego ya cuando se puso el anillo, se pone la cúpula y se ve. Y de hecho, hicieron pruebas, a ver si todas rodan, porque si no ruedan todas, entonces sí que arreglan. Te voy a decir que en el que tiene el INTA, el CAF, el Centro de Astrobiología, en Torrejón tampoco tocan todas. Aquí tocan todas. Es muy difícil que toquen todas. ¿Tienen algún sistema de...? Álvaro, ¿y la entrada y la salida en esa cúpula cómo se hace? Por una puerta. Esta puerta, por esa puerta. O sea, esa puerta se abre como si fuese en un submarino, ¿sabes? Se abre así. Y entonces subes y luego bajas. Esta es una opción que es opcional, si quieres la compuerta o no. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que en vez de hacerle un poquito de recibir, como hice yo, a poner pegada al suelo, es que entran directamente por la apertura de la ventana. Tienes 90 centímetros, pero a mí eso me parecía entonces la encargué ya con una puerta. Y esa puerta ahora mismo tiene su utilidad porque estoy entrando y saliendo todos los días, ¿no? Pero ya te digo, el día que esto funcione como tiene que funcionar, pues esa puerta estará cerrada y se acabó. O sea, ya para cuando pase algo, espero que no pase nada.
pero sí, a través de esa puerta. Y la compuerta se abre lateralmente. La puerta es... No la puerta, sino No, se abre así. se abre para Se abre arriba. hacia arriba. Se gira para Sí, sí. O sea, es que claro, ¿no ves por aquí? Es un poquito aquí arriba. ¿Ves esto de aquí? Sí. Entonces, viene por aquí, y esto de aquí son los carriles. ¿No ves este de arriba? Entonces, O sea que cuando está abierta no puedes abrir la puerta. no puedes abrir. Por eso cuando estás dentro... Te falta el agujero de salida. Claro, no puedes abrir. Lo que te decía antes, si tienes una abierta te tienes que fastidiar. Le digo, Claro, ya puedes salir. Luego por aquí, ahora no, pero por aquí tengo un montón de carteles que pone cuidado, electricidad estática, la corriente, tal, para que no me la toque. Y luego, ahora en aquella época no estaba, pero bueno, ya he visto antes que tiene unas flores, las puse como adorno, pero es que también lo puse para que la gente no se acerque a la cúpula. Entonces, como se quedan con las flores, pues ya no puedes acercar. Porque es que todo el mundo llegaba ahí y decía, ¡ah, una cápsula! Esto es lo primero que digo. Digo, no sé cómo va a ser una cápsula. Digo, una cápsula, ya. Por eso, puse por aquí eso, y aquí el alto montañado, tío, te va a dar algo. Y con eso he conseguido que no anden ahí tocando. Aún así, bueno. Y luego aquí dentro parece que es pequeñita, pero entra un montón de gente, porque cuando he tenido que visita que han entrado y tal, pues ha llegado a ver ahí 10 personas metidas. Claro, algunos eran niños, pero ahí son metidas, otros están igual, y yo contando, esto funciona así, esto funciona así. Te falta una hucha. Una hucha. Sí, sí. Los que colaboren, los siguientes colaboradores. Pero vamos, es que, bueno, vosotros lo habéis visto y tampoco parecen pequeños por dentro. No, claro, lo que decías, Roberto, te cabe un telescopio, es decir, para meterle ahí un telescopio que supere esa cúpula, es que tu problema entonces ya no es la cúpula, porque tienes pasta para comprarse ese pedazo de telescopio, entonces entonces la cúpula te compras como no, es que tu tema es otro, ¿vale? Pero digamos si es para a nivel pues, que nos podemos mover y tal, sobra, siempre y cuando estés bien. Muy bien. Pues preciosa. Aunque haya caído no voy a poder hacer cosas. Es que no sé qué está